García y hoy vamos a ver la Revolución Cubana. Bueno, como es un proceso histórico, tanto independencia como una revolución, tenemos que analizarlo para comprenderlo, más allá del contexto histórico de que se trate, como una narración literaria, donde vamos a tener una introducción, un desarrollo y un desenlace. Bueno, vamos a hablar de lo que sería la introducción para comprender este proceso. Bueno, tiene sus orígenes desde la independencia de Cuba, donde aparece un tercero en discordia, que es Estados Unidos. Hay dos guerras bien marcadas, de 1868 a 1878 y otra de 1895 a 1898. Y acá en esta última guerra donde vamos a tener una participación, ¿no?, de Estados Unidos, 1898, que sería la guerra hispano-estadounidense. Bueno, en este momento, 1898, y antes de entrar en esta guerra hispano-estadounidense, se encontraba un buque de Estados Unidos amarrado en la rada de La Habana en febrero de 1898, cuando el buque explota. Y acá empieza la discusión entre Estados Unidos y España sobre el origen de la explosión del buque. En esta explosión, no es un dato menor, que mueren 266 marines. Era un barco acorazado donde la flota que tenía España en ese momento eran todos barcos de madera. Bueno, Estados Unidos dice que fue una explosión externa por una mina, lo cual estaría muy vinculado con un acto de terrorismo, del cual es muy poco probable que España lo cometiera, porque lo haría enfrentar a una gran potencia como Estados Unidos. Y España no se le permite el acceso al buque, va a enviar una comisión investigadora y llega a otra conclusión, que la explosión es interna y supuestamente por una combustión espontánea del algodón con que se cargaban los torpedos. Después, con muchos años después, se sabrá que el verdadero origen, que fue por un error de construcción del buque, porque una caldera estaba pegada al polvorín, la pared del polvorín se calentó y explotó. Lo cierto es que Estados Unidos lo supo manejar muy bien y termina, bueno, imponiéndole a España que retire todos sus efectivos militares, tanto terrestres como marítimos, de la isla, cosa que España hace caso omiso y Estados Unidos le declara guerra. Una guerra que se va a definir en diciembre de 1898, pero que los cubanos van a ver que esto no fue solamente para favorecer a los cubanos y declarar su independencia, sino que van a tener que sufrir una intervención militar estadounidense que se va a mantener hasta 1902, ¿no? Se va a establecer un gobernador, un militar, el general Leonard Wood. General Leonard Wood, para 1901, él convoca una asamblea. La idea era sancionar una constitución y elegir un presidente, pero en Estados Unidos esto genera cierto revuelo, y sobre todo en el Congreso de los Estados Unidos, donde un senador, Orville Platt, considera que Cuba estaba en peligro por los propios cubanos, ¿no? Entonces, esto va a dar origen a lo que fue la enmienda Platt. ¿Qué fue la enmienda Platt? Bueno, es una enmienda que recorta la soberanía cubana, que Cuba lo tuvo que aceptar, porque si no, Estados Unidos no se iba a retirar y ellos no iban a poder elegir su propio gobierno, ¿no? ¿Qué decía? Bueno, en principio que Cuba no podía realizar ningún acuerdo con ninguna potencia extranjera que menoscabara su soberanía, no podía realizar ningún crédito, firmar ningún crédito o un empréstito donde su Producto Bruto Interno no pudiera pagar intereses y amortizaciones, y le daba también la facultad a Estados Unidos para intervenir militarmente, para garantizar la libertad, la independencia, ciertas garantías individuales, y obviamente, como los contratos de seguro con las letras chiquititas, los contratos de adhesión, bueno, los intereses obviamente de Estados Unidos. Y se le da también en concesión la isla de Guantánamo, ¿no?, donde hoy actualmente hay una cárcel de máxima seguridad.
Bueno, con esta enmienda Platt va a haber elecciones y en 1902 va a ser elegido presidente Tomás Estrada Palma. Él va a gobernar hasta 1906, pero entre 1906 y 1909 vamos a ver que en el marco de la famosa enmienda Platt se va a dar la primera intervención militar de Estados Unidos en la isla. Bueno, entre 1914 y 1918 vamos a tener la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, Europa queda prácticamente destruida y Estados Unidos, que no sufrió su territorio esta guerra, bueno, va a crecer en lo económico y en lo militar, y en lo económico va a invadir con sus empresas multinacionales y con sus capitales a toda América Latina. Bueno, y Cuba no va a ser la excepción. Bueno, en 1929 vamos a tener la gran crisis económica que está allá en Estados Unidos con la crisis de Wall Street, que va a afectar a todo el mundo capitalista. Cuanto más cercano está un país a los Estados Unidos, más va a tener que soportar la crisis. Esto va a generar cierta inestabilidad política y económica que se va a ir asentando en 1933, ¿no? Una tensión política y económica, donde comienza a aparecer en la escena Fulgencio Batista, que era un militar que había comenzado como soldado raso y que fue escalando ya para este momento, se va instalando como jefe de la Guardia Nacional, ¿no? Hay que tener en cuenta que todos los países que han tenido una intervención militar de los Estados Unidos, y muchos de ellos, como el caso de Cuba, Nicaragua, el origen de su independencia es con la participación de los Estados Unidos. Va a haber una intervención militar con los marines, y cuando se retiran los marines, crean, bueno, las famosas guardias nacionales, ¿no? Que van a defender, bueno, los intereses, bueno, de gobiernos pro-norteamericanos y los intereses estadounidenses. Están creadas, bueno, imagen y semejanza de los marines. Bueno, en 1934 el presidente Franklin Delano Roosevelt va a derogar la famosa enmienda Platt. Él va a utilizar medidas económicas de John Maynard Keynes, propiciadas por John Maynard Keynes, donde va a haber una mayor participación del Estado, con fondos públicos que van a competir con el sector privado, grandes obras públicas. Bueno, y a su vez va a considerar el presidente Roosevelt que una forma también importante como para salir de la crisis es tener una mejor posición frente a los países americanos. Entonces vamos a ver que deja de intervenir militarmente, donde hubo intervenciones se van a retirar y se van a derogar enmiendas a las constituciones, como la famosa enmienda Platt en Cuba, pero también en el caso de Panamá se va a dar, que se van a derogar. Bueno, vamos a ver que de 1933 a 1940 Fulgencio Batista va a manejar el poder desde las sombras. Se van a ir rotando una serie de presidentes, pero él va a estar manejando el poder desde las sombras. Y vamos a ver que en 1940 se va a sancionar una nueva constitución, y va a haber elecciones donde va a ganar Fulgencio Batista. Bueno, en 1941 hay una declaración de guerra de Cuba al eje, ¿no? Al eje Tokio, Berlín, Roma, apoyando a los Estados Unidos. Esto más que nada es algo simbólico, porque no va a enviar efectivos militares en la Segunda Guerra Mundial, pero más que nada, junto con un montón de países de Centroamérica y del Caribe, va a ser más que nada un apoyo moral a los Estados Unidos. Bueno, en 1944 termina el primer mandato constitucional de Batista y va a ser elegido presidente Ramón Grau
San Martín. Bueno, en 1945 y antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en la Conferencia de San Francisco, Estados Unidos, en febrero, se constituye la Organización de las Naciones Unidas y vamos a ver de que Cuba va a ser un país fundador. Bueno, en 1947 se va a crear el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, del cual, bueno, Cuba va a ser un país fundador también. Bueno, en 1948 se va a crear la Organización de Estados Americanos, donde Cuba también va a ser un país fundador. Y a su vez va a haber elecciones y va a ganar Carlos Socarrás Prio, ¿no? Presidente. Bueno, para este momento, 1948, una gran crisis económica, un gran proceso inflacionario. Lo primero que va a hacer Carlos Socarrás Prio, que había sido ministro de Ramón Grau San Martín, gran opositor de Fulgencio Batista, es reducir en un 10% los productos de consumo masivo, pero esto no va a ser suficiente para evitar que la inflación siga creciendo. Y ya faltando 3 meses para la terminación de su mandato, vamos a ver que se produce un golpe de Estado. Golpe de Estado que va a estar liderado por Fulgencio Batista, quien va a tomar el poder, ¿no? Fulgencio Batista. Acá lo que tenemos que ver que, bueno, desde que se produce la independencia, la intervención, bueno, de Estados Unidos y su independencia, se van a ir dando una sucesión de gobiernos pro-burgueses imperialistas que van a defender los intereses de Estados Unidos. Entonces acá lo que vamos a ver, con el caso del golpe de Estado, donde Carlos Socarrás Prio es un presidente burgués pro-imperialista que va de iure, o sea, de derecho, que va a dejar el poder en manos de un gobierno burgués pro-imperialista de facto, ¿no? Bueno, acá obviamente como todo gobierno dictatorial se va a suspender la Constitución, se va a disolver el Congreso, va a haber una gran censura de prensa, una gran persecución política y lo que se dice que va a ser un gobierno provisorio y que se llamaría elecciones para 1953. Pero en 1953 se produce un hecho importante, que es la toma del cuartel de Moncada, donde vamos a ver que aparece la figura de Fidel Castro. Fidel Castro, quien en 1951 se había recibido de abogado. Ante esta situación de golpe de Estado en 1952, inicia acciones judiciales por sedición contra Batista. Como no prosperan en el ámbito judicial, él ve que la única forma de continuar con la lucha es a través de la lucha armada. Bueno, el intento de copamiento, el objetivo era hacerse de armamento para continuar con la lucha, pero bueno, va a fracasar, van a morir en el primer intento 6 revolucionarios, entre ellos, bueno, estaba Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Huber Matos y demás. Fidel Castro va a ser condenado a 15 años de prisión efectiva en la isla Los Pinos, hoy actualmente la isla de la Juventud. Bueno, y una vez tranquilizada la situación política, va a haber elecciones en 1954, a fines. Y los grandes candidatos eran Fulgencio Batista y Ramón Grau San Martín. Pero Ramón Grau San Martín se retira su candidatura argumentando persecuciones en sus seguidores. Entonces, bueno, nada va a obstar para que Fulgencio Batista sea elegido presidente, ¿no? Fulgencio Batista, presidente. Bueno, acá va a ser un gobierno totalmente distinto al que fue en el golpe de Estado, ¿no? Acá se va a reincorporar la Constitución, se va a
actuar nuevamente el Congreso, se va a abrir el Congreso, va a tener su actividad legislativa y va a darle la libertad a los presos políticos. Entre ellos va a recuperar la libertad Fidel Castro, Raúl Castro y otros revolucionarios, quien temiendo por su vida van a abandonar el país, se van a dirigir a los Estados Unidos y después en México, donde van a crear el movimiento, ¿no? El movimiento 26 de julio. El movimiento 26 de julio lo van a crear en México. Y ahí, bueno, se va a adherir a ese movimiento un argentino que se ha recibido de México recientemente, que es Ernesto Che Guevara. Bueno, para fines de 1956 se organiza una invasión a la isla con el buque Granma. Granma, que era una pequeña embarcación donde van a ir cerca de 82 revolucionarios, van a estar hacinados, con todo el peligro, ¿no?, que fue cruzar un mar de esas características y plagado de tiburones. Bueno, llegan y van a ser detectados por Fulgencio Batista. Esa no era la intención era pasar desapercibidos, ir trabajando y ganar adeptos con el campesinado. Pero bueno, va a haber un enfrentamiento armado y de esos 82 se van a salvar 12, dentro de los cuales, bueno, van a estar los principales, ¿no? Como dijimos, Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara, Hugo Matos y otros. Se van a refugiar en la Sierra Maestra. Digamos que durante 1957 es muy poco lo que pueden hacer, van a optar por guerra de guerrillas, y ya para 1958 ya vemos que se va a ir decantando en favor de los revolucionarios. Se había hecho un bloqueo de armamento, donde no iban a llegar armas provenientes de los Estados Unidos. Esto equipara un poco la lucha y se va a terminar imponiendo las fuerzas revolucionarias sobre el corrupto ejército de Batista, quien va a renunciar, ¿no? Renuncia el 31 de diciembre. La renuncia de Batista. Lo que podemos decir entonces que el 1 de enero de 1959 triunfa la revolución. Bueno, en ese momento van a tener serias dificultades para poder armar un gabinete, la gran mayoría son analfabetos. De ahí vemos que, bueno, Ernesto Che Guevara, siendo médico, se le va a dar el cargo de presidente del Banco Central y luego ministro de Industria, donde, bueno, no va a ser muy buena su gestión porque se va a dejar de promover la minería y la producción azucarera, se va a querer fomentar la industrialización, pero esto va a terminar siendo un gran fracaso en lo económico. Bueno, se va a establecer como presidente a Manuel Urrutia, y Fidel Castro va a quedar instalado como jefe del ejército, de las Fuerzas Armadas, y como un primer ministro. Bueno, durante 1959 se va a hacer un viaje a los Estados Unidos. Fidel Castro trata de darle cierta tranquilidad al gobierno de Washington, en ese momento el presidente Eisenhower, de que no era un gobierno comunista, que sí era necesario hacer una serie de reformas, sobre todo en el campo. Le solicita un crédito importante, el cual, bueno, va a ser denegado. Se dice que fue un préstamo de 15.000 millones de dólares y por lo tanto Fidel Castro regresa a Cuba un poco decepcionado con los Estados Unidos y comienza a tener un mayor acercamiento hacia la Unión Soviética y los países de Europa del Este. Durante el año 59 va a haber reformas previsionales importantes, donde gran cantidad de la población va a tener acceso al régimen previsional, una campaña de alfabetización muy importante, comienza una reforma agraria que también se va a dar en el año 61, y en estas expropiaciones lo que se promete es pagarle en 20 años a una tasa del 4,5% anual que digamos que Estados Unidos lo va a rechazar. Y a su vez también va a comprar petróleo crudo proveniente de la Unión Soviética, que las destilerías de capitales ingleses y estadounidenses se niegan a destilarlo, entonces Fidel Castro ordena que las ocupen y luego las expropien. Entonces la tensión con Estados Unidos va a ir en aumento y va a haber un acercamiento obviamente hacia la Unión Soviética y los países de Europa del Este. En el año 60 vamos a ver que el ministro de Economía de la Unión Soviética, Mikoyan, hace un viaje a Cuba donde van a firmar un acuerdo muy importante en lo económico. A su vez, el secretario general del Partido Comunista, Nikita Khrushchev,
viendo la tensión que se estaba generando con Estados Unidos y el temor de que Estados Unidos interviniera militarmente, le ofrece una ayuda militar para evitar esto. Y en 1961 ya la tensión es muy importante, se van a dar cambios en Estados Unidos, hay elecciones, donde va a ganar Kennedy. Y ya antes de ganar Kennedy, el presidente Eisenhower rompe relaciones, ¿no? Hay una ruptura de relaciones diplomáticas, ¿no?, de Estados Unidos con Cuba. Bueno, y a Kennedy le va a llegar un proyecto que había diagramado la administración anterior, que era una invasión. Kennedy la acepta siempre y cuando no intervengan fuerzas convencionales estadounidenses. Se dice que 1.300 o 1.500 revolucionarios anticastristas habían sido entrenados por la CIA, y se va a elegir a último momento la zona de Bahía de Cochinos, que es una zona pantanosa, que iba a traer ciertas dificultades para movilizar tantos hombres, más de 1.000 hombres. A su vez era una zona que era muy conocida por Castro, y también hay que tener en cuenta que la propia prensa de los Estados Unidos había alertado una posible intervención militar estadounidense, por lo cual Castro estaba alertado y va a movilizarse con todos los medios para tratar de evitar la movilización de los efectivos, y durante los 2 primeros días van a caer más de 100 contrarrevolucionarios, van a ser tomados prisioneros, y después van a comenzar las negociaciones. En Estados Unidos va a pagar más de 50 millones de dólares para su rescate, ¿no?, en medicamentos y alimentos no perecederos. Bueno, ya tenemos ese gran antecedente. Si bien no fue una intervención militar con fuerzas convencionales, sí una gran participación en la organización, en el apoyo logístico, lo cual podía presumir de que podría haber un posible intento, ¿no?, de invadir la isla con fuerza convencional. Entonces, esa ayuda militar que había ofrecido Nikita Khrushchev en 1960 se va a materializar en 1962 con la instalación de misiles. Con misiles de medio e intermedio alcance. ¿Cómo se entera Estados Unidos? Se va a enterar por el sobrevuelo de un avión espía, el U-2, un avión que podía volar a gran altura. Tenían un traje muy parecido a los astronautas por la falta de oxígeno, cámaras fotográficas muy importantes. Y en agosto, fines de agosto, se van a fotografiar rampas misilísticas. Ya para mediados de octubre se van a fotografiar misiles en una actitud operativa que ponía en peligro toda la costa este de los Estados Unidos. Entonces acá comienza, bueno, a intervenir la administración de Kennedy, donde no puede tomar una medida muy drástica que la haga enfrentar y terminar en la Tercera Guerra Mundial, o dar origen a la Tercera Guerra Mundial, ni tampoco puede mantener una actitud de debilidad frente a otra potencia. Bueno, se van a barajar distintas medidas entre invasión, bombardeo, bloqueo naval y diplomacia. Lo que se va a optar es por el bloqueo naval y diplomacia. Se le hace saber a la Unión Soviética que se van a interceptar todos los buques, y todo aquel que tenga material bélico va a tener que regresar. Entonces, esto hace de que los buques que estaban viajando hacia Cuba regresen a la Unión Soviética. Y a su vez también hay un incidente muy importante donde la Unión Soviética va a enviar 4 submarinos nucleares con silencio de radio para no ser detectado por el enemigo, y va a ser detectado por los radares y los sonares. Entonces se van a tirar bombas de profundidad, uno de los submarinos emerge, una de las naves estadounidenses va a apuntar con sus torretas, y imagínense la situación de esos marinos soviéticos donde había silencio de radio. No sabe si se ha desencadenado ya la Tercera Guerra Mundial, si hubo un acto de violencia por alguno de los 2 bloques. Lo estaban apuntando, podían disparar. Bueno, afortunadamente el comandante del buque se da cuenta de esta situación y vuelve otra vez a colocar todos los cañones en la posición original, dejando escapar a estos submarinos, los cuales van a regresar a la Unión Soviética y no van a ser recibidos con júbilo porque habían fracasado en su misión de no ser detectados por el enemigo. Bueno, se va a llegar a un acuerdo muy importante donde la Unión Soviética va a desmantelar esta base misilística, se le va a permitir también a Estados Unidos enviar una comisión para investigar. Hay que ver que en esta negociación entre Nikita Khrushchev y Kennedy no va a tener nada que ver
Fidel Castro, quien obviamente va a estar en desacuerdo con el desmantelamiento de esta base y que va a ver todo y se va a enterar todo a través de la televisión como la gran mayoría del resto del mundo, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos ese compromiso de la Unión Soviética de desmantelar, pero a su vez también va a haber un compromiso importante de los Estados Unidos, ¿no? Donde se va a comprometer, aunque sea en secreto, a desmantelar una base misilística que tenía en Turquía y que ponía en peligro a toda la Unión Soviética, y a su vez también prometer que no va a intervenir o que no va a invadir nunca más la isla de Cuba y que va también a interferir en otros países que querían realizar una alianza de países para intervenir Cuba y derrocar a Castro. Si bien fue un acuerdo muy importante que evitó ese enfrentamiento y esa llegada, ¿no?, de la Guerra Fría al continente, evitó ese enfrentamiento directo entre las dos superpotencias, digamos que no, los dos mandatarios no van a quedar bien posicionados porque va a ser destituido en 1964 Nikita Khrushchev en la Unión Soviética y Kennedy, por situaciones poco claras que pueden haber estado involucrados de esto, porque muchos lo van a cuestionar por qué dio el apoyo y por qué, si lo permitió, no dio el apoyo necesario para que esto no fuera un fracaso, ¿no? Hay intereses creados en la mafia, donde habían puesto muchos casinos y hoteles, y que la revolución, bueno, había cortado estos pingües negocios. Y va a ser asesinado, bueno, en noviembre de 1963.